bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy estará con nosotros la doctora Pilar Carbonell Vilches. Ella es presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Ella nos dará a conocer los logros de su gestión y además también las estrategias que ha podido implementar para poder frenar o hacer frente a la pandemia COVID-19. Además, presentaremos nuestras noticias regionales que nos remiten las oficinas de imagen institucional de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. Quédese con nosotros, esto es Penalistas. Enseguida damos pase a las noticias regionales. Ordenan transferencia de oro valorizado en más de $1 millón a favor del Estado peruano. Barras de oro provenientes de la minería ilegal tenían como destino final la India. 3 piezas de oro provenientes de actividades ilícitas fueron puestas a disposición del Estado peruano mediante sentencia que extinguió el derecho de propiedad de la minera Exportaciones Rosas y Ruiz del Perú, EIRL, representada por Andrea del Pilar Yesquén Jubi, cuyo titular anterior es Kleiber Eledio Cruz Saavedra. Mediante audiencia virtual, el juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, dispuso la transferencia o titularidad del bien mueble a favor del Estado peruano, por lo que las 3 barras de oro incautadas, cuyo peso total es de más de 28 kilogramos, con un valor estimado de alrededor de $1 millón americanos, aproximadamente más de 3 millones de soles en moneda nacional, pasaron al Programa Nacional de Bienes Incautados del Perú. En Loreto condenan a 28 años de cárcel a feminicida de Tesi. El primer juzgado penal colegiado de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto condenó a Jonathan Wilson Caja Arroyo a 28 años de cárcel por el delito de feminicidio en agravio de Tesi Arelis López López, así como del pago de 50.000 soles de reparación civil. La decisión del tribunal se fundamentó en lo establecido por el artículo 108b del Código Penal, que prevé la imposición de pena privativa de la libertad no menor de 25 años ni mayor de 35 años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio sin agravante. El crimen ocurrió en mayo del 2018 con el hallazgo del cuerpo sin vida de Tesi al costado de un puente de la carretera a Santa Clara, el cual tenía evidencias de haber sido quemado. Juzgado de Emergencia dicta prisión preventiva para imputado por transportar madera en forma ilegal. Transportista intentó trasladar este producto forestal maderable con 2 documentos falsos. Jueza del Juzgado de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco dictó prisión preventiva por 7 meses contra Rubén Rider Yaurí Alania en su condición de autor por la comisión del delito ambiental contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales maderables y delito de responsabilidad funcional e información falsa en la modalidad responsabilidad falsa contenida en informes. Corte Superior de Justicia de Huánuco dictó 15 años de cárcel para implicados en asesinato. Los magistrados integrantes del Colegiado Penal Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco sentenciaron a 15 años de pena privativa de libertad a los acusados Hamilton Ambicho Espinosa, Jaime Ambicho Espinosa y Alin Ambicho Espinosa, como coautores de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado. Asimismo, les impusieron a cada uno de los acusados el pago de 45.000 soles de reparación civil a favor de la parte agraviada.
Condenan al jefe del INPE, Julio Magán, por liberación de Caracol y ordenan su captura inmediata. La Corte Superior de Justicia del Callao confirmó en segunda instancia la sentencia contra el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán, y otros exfuncionarios implicados en la liberación que favoreció a Gerson Galvez Calle, alias Caracol. A todos los implicados se les condenó a 10 años de prisión efectiva. Tras la decisión tomada por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, el ex jefe del INPE, Julio Magán, aseguró que es inocente de los cargos que se le imputan y reiteró que no estuvo involucrado en los trámites iniciales que realizó Caracol para conseguir su liberación en el año 2014. La primera Sala Penal de Apelaciones del Callao decidió este 27 de agosto declarar como infundadas las apelaciones que presentaron Magán, así como Cristian Benavides, ex subdirector de Registro Penitenciario, Luis Alberto Flores, exdirector de Seguridad Penitenciaria, y Álvaro Obregón, exdirector del Penal del Callao, y Gerson Galvez. También confirmó la sentencia que dictó el primer juzgado penal unipersonal del Callao, en la cual condenan a todos los implicados por el delito de encubrimiento personal agravado, los exfuncionarios por ser autores y Caracol por cómplice al haber incitado el delito al solicitar su liberación. Lo que reformó la Sala de Apelaciones es el plazo de 13 años 4 meses a una pena de prisión efectiva por 10 años, al considerar que se debió usar el tercio inferior de la posible pena al computar la sentencia y no el tercio intermedio máximo. Gerson Galvez Calle, alias Caracol, es cabecilla de la banda Barrio King y acusado de diversos actos de extorsión y asesinato. Fue recapturado en Colombia en el 2016. En el 2019 fue condenado a 35 años de prisión y permanece recluido en el penal de Chayapalca. Ya se encuentra con nosotros la doctora Pilar Carbonell Vilches, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Alejandra. Expreso mi saludo al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal. También a los señores magistrados, señoras magistradas, servidores del Poder Judicial y público en general, que vienen sintonizando este programa institucional. Y enseguida pasamos a la siguiente pregunta. Lima Este comprende varios distritos de Lima y no ha sido ajena a los problemas que ha traído consigo el COVID-19. Dígame, doctora, ¿cómo es que ha afectado esta emergencia nacional sanitaria al plan laboral que su corte preparó para el presente año? Sin lugar a dudas, muchos de los planes y proyectos que tenía previsto la Corte se han visto afectados por la pandemia. Ello dio lugar a que replanteáramos nuestros planes y nos enfocáramos en dos aspectos para nosotros fundamentales. El primero de ellos, velar por la salud y bienestar de nuestros jueces y trabajadores. Y el segundo, garantizar la continuidad del servicio de la Administración de Justicia a una población cercana a los 3 millones de personas. Sectores que requieren una efectiva tutela de sus derechos. Ahora, relacionado al plan de trabajo para el presente año, evidentemente existe una afectación en la ejecución del mismo. En primer término, porque se tuvo que recalendarizar el cronograma de actividades, tanto por un lado de la gestión administrativa, presupuestal, reestructuración y fortalecimiento de las dependencias judiciales y administrativas. Y por otro lado, la calidad del servicio, ya sea a través de fortalecimiento de los recursos humanos, reorganización e innovación de las actividades judiciales y administrativas. No obstante, en aras de salvaguardar la continuidad del desarrollo de las actividades propias de la gestión, se buscó dinamizar la ejecución de las mismas a través de la implementación de medios tecnológicos que hoy en día han resultado ser grandes aliados para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas. De igual forma, menciónenos cuáles son los logros obtenidos en la presente gestión. Como breve recuento podría señalar que durante mi gestión se implementó el Código Procesal Penal en octubre del año pasado.
instalándose en nuestra Corte 8 juzgados de investigación preparatoria, 8 juzgados penales unipersonales, un juzgado penal colegiado y una sala penal de apelaciones. Asimismo, también se realizó la conversión de 6 órganos jurisdiccionales, los mismos que fueron acondicionados en 5 nuevas sedes que cuenta nuestra Corte, ubicados en San Juan del Lurigancho, El Agustino, La Molina, Ate y Lurigancho Chosica. Todo ello conforme a los estándares que exige la UETI penal. Ante la entrada de vigencia del Código Procesal Penal, en coordinación con nuestra Corte, se desarrolló también durante el año 2019 un ciclo de capacitaciones, conferencias, conversatorios de manera descentralizada, a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y de la Asociación Abarroli, donde se priorizó la simulación y dirección de audiencias destinadas a fortalecer y potenciar los conocimientos y destrezas de los operadores de justicia, logrando capacitar a gran parte de los magistrados y servidores de la especialidad penal. Asimismo, por otro lado, debido al alto grado de índice de violencia de mujeres e integrantes del grupo familiar, se creó en el distrito de San Juan del Lurigancho el módulo judicial integrado en la sede Jazmines, la cual alberga 6 juzgados de familia permanentes, subespecializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Dicha sede cuenta actualmente con profesionales en psicología, educación, asistencia social, quienes se encargan de las entrevistas y evaluaciones a las víctimas. Asimismo, se implementó el botón de pánico aplicativo que de manera inmediata y eficiente auxilia a las mujeres víctimas de violencia en los procesos que ya están judicializados. De la misma forma, de acuerdo a la iniciativa de la autora Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo dispuso la creación de un módulo penal especializado en violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, conformado por 6 órganos jurisdiccionales, es decir, 3 juzgados de investigación preparatoria, 3 juzgados unipersonales y una sala de apelaciones permanente, ubicados en la sede judicial Canto Grande, la misma que cuenta con infraestructura y equipamiento necesario para el funcionamiento de los mismos. De esta forma, el Poder Judicial se ha logrado acercar a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad dentro de nuestra jurisdicción, en muchos casos de extrema pobreza, quienes requieren una tutela efectiva de sus derechos. Asimismo, nuestra Corte también realizó actividades a cargo de nuestros magistrados y servidores judiciales, como capacitaciones, talleres, charlas, entrevistas en radio y TV y ferias itinerantes, obviamente antes de la pandemia. ¿Qué medios se están utilizando para poder cumplir con la realización de las audiencias y los actos procesales del Poder Judicial en su ardua tarea de impartir justicia a una población como lo es Lima Este, que seguramente tiene bastantes problemas o conflictos con temas como sicariato, feminicidio, violencia, entre otros delitos? En cuanto al registro y realización de audiencias, actualmente y desde casi inicios de la Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19, se ha venido haciendo uso de la solución empresarial denominada Google House Meet, ello en atención a que dicho mecanismo tecnológico fue oficializado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahora, en lo que respecta a los actos procesales, se ha venido ejecutando de manera prioritaria y casi exclusiva el empleo de las notificaciones electrónicas a través del SINOE, el cual ha permitido comunicar a las partes procesales de los actos que se han venido suscitando en las distintas etapas del proceso. Aunado a ello, y no menos importante, viene siendo el uso de las notificaciones o comunicaciones a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes a través de los WhatsApps, los cuales también han sido oficializados por el Poder Judicial. Ahora, en cuanto a la comisión delictiva
durante la cuarentena, los respectivos órganos de emergencia de especialidad penal hicieron frente a estos delitos a través de los pronunciamientos judiciales respectivos. Muestra de ello, tenemos que se han realizado hasta el 31 de julio más de 4.400 audiencias. Se han recibido a través de la mesa de partes virtuales de la especialidad penal a partir del mes de julio más de 2.400 escritos y más de 400 denuncias en la especialidad penal. Y se ha instalado más de 1.068 VPNs a efecto de que nuestros jueces y servidores puedan conectarse directamente desde sus domicilios de manera electrónica a sus despachos. Por otro lado, cabe destacar el trabajo que viene realizando los juzgados de familia con su especialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, quienes a lo largo de este año, hasta el mes de junio, han recibido 15.791 denuncias y han emitido 16.279 medidas de protección. Ello demuestra el denodado esfuerzo que vienen realizando tanto los jueces como servidores de la especialidad en aras de proteger y tutelar los derechos de las víctimas que recurren a la Corte en busca de una justicia efectiva. ¿Cuáles son los delitos de mayor incidencia en su jurisdicción? Y revélenos, por favor, las estadísticas. En la especialidad penal del análisis de los datos podemos apreciar mayor incidencia en el delito de omisión de asistencia familiar, el cual representa una cifra cercana al 57% del total de casos, seguido del delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, que representa el 24%. Los delitos de robo agravado, hurto agravado y agresiones contra la mujer y el resto de delitos en menores proporciones de representatividad. ¿Qué materias se están atendiendo y cómo es que se están atendiendo, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria nacional que aún se mantiene en nuestro país, que incluso se ha ampliado? Actualmente los órganos jurisdiccionales de la Corte, en todas sus especialidades, vienen atendiendo todas las materias que se encuentran dentro de su competencia, encontrándose también vigente el juzgado de emergencia de centros juveniles sobre cesación de las medidas de internación preventiva o de variación de la medida socioeducativa de internación de adolescentes en conflicto con la ley penal de mínima lesividad, y el juzgado de emergencia penitenciaria sobre cesación de prisión preventiva y remisión condicional de la pena en delitos también de mínima lesividad. Asimismo, durante la vigencia de los órganos jurisdiccionales de emergencia hasta el 30 de junio, la Corte mantuvo continua la administración de justicia para aquellos casos graves y urgentes, así como para los casos cuya atención fue prevista por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Un aspecto primordial que considero precisar es que durante el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se dotó a los jueces y servidores con los implementos de bioseguridad necesarios que permitan la ejecución de sus labores, tales como mascarillas, guantes, alcohol gel, jabón antibacterial, caretas de protección, y se instaló lavamanos en las puertas de ingreso de nuestras sedes judiciales. Y asimismo se contó con una continua desinfección y fumigación en las dependencias de nuestra Corte hasta la fecha. En cuanto a los asuntos de materia penal, ¿cómo se está coordinando el trabajo con el Instituto Nacional Penitenciario para la atención de audiencias? Las notificaciones a los internos, los ingresos y los egresos de los presos de establecimientos de su jurisdicción. Del primer momento hay una comunicación telefónica con los encargados de los respectivos establecimientos penitenciarios a fin de poder fijar fecha, hora para el uso de las salas de audiencia de estos penales. Luego se cursan mediante correo electrónico los respectivos oficios para el traslado del interno y la realización de las audiencias se ejecuta con el uso del Polycom y a través del aplicativo Google House Meet. Ahora, en cuanto a las notificaciones de los internos, se efectúa a través de los oficios dirigidos al INPE.
Respecto a las carceletas instaladas en nuestra Corte, debo indicar que estas son de carácter transitorias, debido a que una vez que el juez dicta el internamiento del procesado, solo deben quedarse en custodia hasta por 24 horas. Sin embargo, durante el estado de emergencia sanitaria, el INPE no cumple con el traslado de los procesados a los distintos establecimientos penitenciarios, lo que conlleva rebasar la capacidad operativa de las mismas, generando un riesgo latente de contagio y propagación del COVID-19. Ante ello, venimos realizando las coordinaciones correspondientes, logrando que el traslado se realice de manera frecuente y oportuna. ¿Cuál es su opinión en relación al decreto legislativo 1513 y la propuesta del aplicativo tecnológico Control Virtual Penal que la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal está implementando en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país para evitar el contacto físico con los usuarios? Bueno, en cuanto al decreto legislativo 1513, considero que su expedición resulta necesaria y oportuna, en tanto que nuestra realidad carcelaria y penitenciaria presenta un alto índice de hacinamiento y limitadas condiciones sanitarias, y que ante el contexto de pandemia por el COVID-19 se torna aún más frágil. Y aun cuando los internos se encuentren limitados de su libertad, siguen gozando de otros derechos constitucionales como el de la salud y la vida, los cuales deben ser garantizados y respetados por los poderes del Estado, resultando por ello, en algunos de los casos, necesaria la liberación inmediata, ponderando siempre la condición del interno y el espíritu de la norma por la cual fue promulgada. En cuanto al aplicativo tecnológico Control Virtual, en principio quiero expresar mi reconocimiento a la UETI Penal por tan acertada herramienta tecnológica, la cual en este contexto de pandemia por el COVID cobra vital importancia. En cuanto a su contenido como medio tecnológico, considero que resulta ser un sistema que en efecto va a permitir poder tener información en tiempo real de la ubicación y desplazamiento de un procesado y ejercer control del cumplimiento de sus reglas de conducta. Doctora Pilar Carbonell, por favor, indíquenos qué otros proyectos se están gestionando desde su corte que involucre a otras instancias, especialidades jurisdiccionales y administrativas, incluyendo capacitaciones, innovaciones tecnológicas en atención al usuario, entre otras actividades que en su gestión se vengan desarrollando. Coméntenos, por favor. Nos encontramos a puertas de la implementación del segundo tramo del Código Procesal Penal, en donde entrarán en vigencia una sala penal de apelaciones, un juzgado penal colegiado, 9 juzgados de investigación preparatoria y 5 juzgados unipersonales, todos transitorios. Asimismo, ante la importancia de la oralidad como herramienta clave para generar celeridad y transparencia en los procesos judiciales, nuestra Corte solicitó al proyecto de oralidad civil una autorización para incorporarnos y recientemente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la resolución correspondiente y nos encontramos llevando a cabo actividades administrativas correspondientes a efectos de cumplir con los estándares necesarios para que se implemente este importante proyecto. Otro proyecto de especial importancia es la implementación del sistema de gestión antisoborno y la certificación del ISO 37001, teniendo como alcance inicial el proceso de emisión de medidas de protección de los juzgados de familia con su especialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como el área de compras de la coordinación de logística. Esta implementación implica un salto importante para la Corte en términos de modernización de sus procesos, así como en fortalecer la administración de justicia, mitigando riesgo de corrupción, sobre todo el amparo y protección de los derechos de las víctimas de violencia.
siendo la capacitación un pilar fundamental para contribuir con el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. La Corte ha venido desarrollando una serie de actividades académicas de manera virtual, con la participación de destacados juristas y profesionales nacionales e internacionales, quienes a través de su sapiencia y experiencia han plasmado su valioso conocimiento tanto a nuestros trabajadores como al público en general. Señálenos sus recomendaciones para una mejor administración de justicia penal. Los despachos judiciales en su totalidad deben incorporar en el desarrollo de sus funciones diarias los mecanismos netamente tecnológicos y electrónicos, sea en el desarrollo de sus audiencias como en las notificaciones de los actos procesales. Asimismo, el empleo de plataformas virtuales habilitadas por el Poder Judicial, como del INPE, que permitan celeridad en la tramitación administrativa. Asimismo, hacer uso íntegro del sistema integrado judicial, a fin de contar con una información actualizada y detallada de los expedientes en beneficio de los usuarios judiciales. Los despachos judiciales deben impulsar el desarrollo de los mecanismos de solución de conflicto, sea a través de la celebración de un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, a fin de poder culminar los procesos judiciales de manera oportuna en los casos que establece la ley. Seguir priorizando la capacitación de magistrados, magistradas, a fin de consolidar las técnicas de dirección de audiencias que permitan reducir tiempos en el desarrollo de las mismas y sobre todo poder consolidar la expedición de resoluciones inmediatas y netamente basadas en la oralidad. Consolidar el desarrollo del expediente electrónico en materia penal a fin de contar con una plataforma única de acceso al expediente, tanto para las partes procesales como para el Ministerio Público, y con ello consagrar la modernización en esta rama del derecho. Doctora Pilar Carbonell Vilches, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ha sido todo un honor para nosotros poder entrevistarla y le agradecemos por hacernos un espacio en tan importante agenda desde su Corte Superior de Justicia. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Quiero extender también mi agradecimiento al doctor Gustavo Álvarez Trujillo y a todo su equipo de trabajo. Y asimismo expresar mi reconocimiento a los magistrados, magistradas, servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que a través de su labor han permitido que la administración de justicia en nuestro distrito judicial no se vea paralizada durante esta crisis sanitaria. Muchas gracias y un afectuoso abrazo. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos por su sintonía. Y ya saben que nos encuentran en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también estamos en el canal de los jueces peruanos, Justicia TV. Hasta la próxima. Reconociendo que los trabajadores judiciales son actores principales en la prestación del servicio de justicia, los saluda cordialmente extendiéndoles un abrazo virtual por el Día del Trabajador Judicial. Doctor Gustavo Álvarez Trujillo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Unidad de Equipo Técnico de Implementación Institucional del nuevo Código Procesal Penal.